Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos al canal La muerte es un asunto de vital importancia. Y en esta ocasión me gustaría mucho hablar de un tema que tiene relación con el tema de la muerte y el duelo, pero podría no tenerla, ¿vale? Porque es un tema como más general. Y es el tema de los grupos de autoayuda. ¿Y por qué hago este vídeo? Bueno, pues porque yo soy un gran defensor de los grupos de autoayuda, pero no yo, sino que la mayoría de los profesionales que hemos participado en algún tipo de grupo de autoayuda, es que no nos queda más remedio que ser grandes defensores de estos grupos porque funcionan, porque son súper útiles y porque ayudan muchísimo a las personas. Mirad, yo siempre digo que en enfermedades demandantes o de larga duración que atentan contra la vida, como puede ser, por ejemplo, una unidad de cuidados paliativos, como puede ser, por ejemplo, pues un sitio donde la gente pues, tiene patologías graves, ¿no? Donde tienes que estar mucho tiempo. En ese tipo de unidades, uno de los elementos fundamentales es, obviamente, es el equipo, ¿no? La enfermera, el médico, todo el rollo, pero hay un elemento muy importante que es el paciente de al lado. El paciente de al lado es fundamental. Tenemos la tendencia a construir hospitales de habitaciones de una sola cama, que me parece muy bien porque proporcionan mucho confort, privacidad y tiene sus ventajas muy importantes, pero también tiene ciertas desventajas. Y una de ellas es que no tienes el paciente de al lado. Un paciente que te va a enseñar un montón de cosas porque ya lleva más tiempo que tú. Un paciente que te va a dar su apoyo, que puede hablar contigo, donde se crean relaciones realmente importantes. Muchas, por ejemplo, cuando yo trabajaba en los trasplantes, pues mucha gente se pasan los teléfonos, se crean verdaderos vínculos de amistad o vínculos emocionales, relacionales, porque estás compartiendo una vivencia que es muy importante, ¿no? Para ti en tu vida. Fundamentado en esto, en este tipo de relación, los grupos de autoayuda son muy parecidos, ¿vale? Porque te estás reuniendo con una serie de personas que a lo mejor no comparten nada contigo, absolutamente, excepto que están pasando por lo mismo que tú, ¿no? Y este pequeño detalle, es el que marca la diferencia. Estas personas te van a entender quizá mejor que tu enfermera, quizá mejor que tu médico, ¿no? Quizá mejor que tu familia. ¿Por qué? Pues porque están en la misma situación que tú, ¿vale? Y habrá cositas de tu vida que están más preparadas para entender, para compartir, para hablar de ellas con naturalidad que quizá cualquier otro agente de salud, ¿no? Yo pienso que cualquier profesional de la salud, de psicología, de enfermería, de medicina, de lo que sea, debería, a lo largo de su vida profesional, organizar al menos un grupo de autoayuda, al menos uno. Y fijaos, hay muy poquitas cosas. ¿En qué se fundamentan los grupos de autoayuda? Mirad, a mí me gusta mucho esta imagen. La imagen de un grupo de personas, 6 personas, por ejemplo, y esto lo leí en algún libro, ¿no? Y me gustó mucho esta imagen porque un grupo de 6 o 8 personas, ¿vale? Alrededor de un caldero, con unas cucharas muy grandes, ¿vale? Cogiendo sopa del caldero e intentando tomarla. Pero claro, al ser la cuchara tan grande, es imposible tomarla con tu propia cuchara. Entonces, ¿cuál fue la solución que este grupo tuvo para poder alimentarse? La solución fue que, ya que yo no puedo beber de mi propia cuchara, entonces la voy a dar a la persona que tengo enfrente, ¿no? Con lo cual yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí y entre todos nos ayudamos, ¿no? Este es el fundamento de los grupos de autoayuda. Es decir, yo estoy aquí por mí, obviamente, pero a la vez te estoy ayudando a ti, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo contigo. Se pueden organizar grupos de autoayuda de prácticamente cualquier cosa. Yo cuando planteo esto a mis estudiantes les digo, oye, ¿se podrían plantear grupos de autoayuda con pacientes en situación terminal?
Y algunos dicen, pues sí, otros dicen, pues no, tal, porque obviamente sí, claro, mientras que la condición física y psicológica del paciente lo permita, obviamente sí, claro que sí. ¿Se pueden montar grupos con familiares? Obviamente sí. ¿Se pueden montar grupos? De igual. No hay limitaciones. Entre comillas, porque sí que hay algunas limitaciones. Por ejemplo, yo no montaría, bueno, se podrían montar grupos de autoayuda con niños muy pequeños. Niños muy pequeños, que vosotros sabéis que si tú juntas a niños de 2 años, por ejemplo, entre ellos, o de 3 añitos, ¿no? Parece que estén ahí hablando, conversando entre ellos, pero como tú analizas las conversaciones que tiene cada uno de estos niños, te das cuenta de que no están hablando entre ellos. Están teniendo monólogos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente niños muy pequeños no podríamos montar un grupo de autoayuda, no serviría como grupo de autoayuda, ¿eh? No como un equipo o como grupo de interacción, ¿no? Pero como grupo de autoayuda, no. Eh, Cuando yo les planteo a mis alumnos, oye, ¿se podría montar un grupo de autoayuda, por ejemplo, con personas alcohólicas? Y la mayoría dicen que sí, ¿no? Y obviamente, así empezaron los grupos de autoayuda, ¿no? Con los alcohólicos anónimos. Obviamente se pueden montar grupos de autoayuda con personas alcohólicas. Una cosa diferente, que no deberíamos nunca caer en ese error, es cuando una persona está en estado de embriaguez, ¿vale? Entonces no se debería. Esa persona no debería de participar. Otros casos en los que tampoco sería conveniente hacer un grupo de autoayuda en personas, por ejemplo, ¿se puede hacer con personas con trastornos mentales? Lógicamente sí, y además se benefician mucho de esto, ¿no? Sin embargo, una persona, por ejemplo, que estuviera en pleno brote psicótico, no debería participar en un grupo de autoayuda, lógicamente, porque no está conectada con la realidad, ¿vale? Y necesito que estés conectado con la realidad para poder ayudar al otro, ¿no? ¿Algún otro caso en el que no se debería? Claro, hay personas que están en cuidados paliativos y están en estado agónico, es absurdo, ¿no? O sea, eso nadie se lo plantearía, ¿vale? Lógicamente. Y luego, fijaos, hay personas que cuando has tenido una pérdida, estás en duelo, alguien de tu familia, algún amigo ha llegado, se ha muerto, no convendría incluir a esta persona en un grupo de autoayuda en los días posteriores a esto, ¿no? Cuando digo días posteriores me refiero por lo menos habría que dejar una semana para salir de este momento de shock, de este momento de incredulidad, donde tienes cosas que arreglar, donde tienes muchas cosas que preocuparte, donde no has asentado un poquito la emoción por la que estás atravesando, sea cual sea, ¿vale? Entonces, esta semana previa yo creo que es muy importante respetarla. A partir de esta semana se podría plantear la inclusión en un grupo de autoayuda, pero no antes. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de grupos que no deberíamos hacer. Y luego, grupos que podemos hacer, pues hay de muchos tipos. Mirad, en los grupos de autoayuda, claro, porque grupos como tales tenemos de varios tipos. Tenemos la terapia de grupo y nosotros no estoy planteando aquí el hacer terapia de grupo. Terapia, eso lo hará un terapeuta o una terapeuta, pero no nosotros. No, nosotros no entramos ahí, ¿no? Esto es una cosa muy especializada. Luego tenemos los grupos formativos, es decir, pues yo quiero enseñar a ciertas personas que tienen diabetes, por ejemplo, cómo ponerse la insulina o cómo, pues bueno, nos reunimos y hago una charla grupal, es un grupo informativo en el cual puede ser más o menos manipulativo. Es decir, yo puedo coger la insulina, demostrar cómo se pone, pim pam, ellos cogen sus insulinas, lo hacen, se toman la glucemia, ¿vale? O menos manipulativo, puede ser más informativo, más teórico. Pero esto tampoco es un grupo de autoayuda, aunque estén ellos ahí, esté todo el mundo, ¿no? Ah, no, todos tenemos diabetes, ya, pero no es un grupo de autoayuda. El grupo de autoayuda es un grupo en el que todas las personas compartimos una característica y, bueno, puede haber una persona que más especializada quizá, ¿no? Que podría ser una médico, podría ser una enfermera, podría ser un psicólogo, podría ser una persona que tenga experiencia en grupos, que no tuviera ninguna de estas titulaciones, pero que no necesariamente tiene que compartir la característica, pues no tener diabetes o no tener una enfermedad
grave o no ser familiar de un paciente, porque también se pueden hacer grupos con familiares. Sin embargo, que sí que tenga algo de experiencia, ¿vale? O que esté empezando a tener algo de experiencia con grupos de autoayuda. Pero el resto de los componentes sí que comparten la característica. Y esto es muy importante, compartir la característica. Si es un grupo de personas con diabetes, pues jolín, todos tienen diabetes, ¿no? Pero no solo eso, sino que todos más o menos, pues lo ideal sería que todo el mundo tuviera más o menos edades parecidas. Que todo, en algunos grupos incluso el sexo es importante, ¿vale? Porque hay ciertas patologías que afectan a mujeres y tienen unas características especiales y otras afectan a hombres y tienen unas características especiales. Porque podemos montar grupos de autoayuda de todo. Personas con impotencia funcional, podrían ser hombres solo, lógicamente, con personas que han tenido problemas de agresión, ¿vale? Personas que son víctimas de agresiones machistas, por ejemplo, en este caso sería un grupo de mujeres. Podemos hacer grupos de lo que queramos, personas con diabetes, personas con obesidad, personas que fuman. Nosotros ahora estamos montando en nuestro centro de salud, ya llevamos a tercera edición de grupos para dejar de fumar, ¿no? De autoayuda. Que son mixtos. Este grupo es mixto porque tiene una parte informativa donde informamos de cosas, ¿vale? Técnicas de relajación, informamos de medicación, informamos de peligros y características del tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es de autoayuda porque ellos son los que están trabajando todas estas cuestiones entre ellos y los que se van potenciando y los que se van respondiendo a las preguntas que tienen. Podemos hacer grupos con familiares. Muchas veces piensas, pues bueno, están los pacientes bastante malitos y tal, pero los familiares también necesitan apoyo. Pues vamos a montar un grupo de familiares, ¿no? Bueno, pues las características tendrían que ser que compartan características, comparten la enfermedad o la situación por la que están pasando. Más o menos los grupos son de edades relativamente parecidas. Aquí puede haber más diferencias. El momento de la evolución de la enfermedad también tiene que ser muy parecido. Por ejemplo, si montamos un grupo con personas que tienen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, pues que más o menos todos lleven poquito tiempo, ¿no? Porque claro, si juntas a una persona que acaba de debutar con esta enfermedad con una persona que lleva una colostomía y lleva 11 años con esta enfermedad, pues, y es su segunda operación, pues ahí hay una discrepancia excesivamente grande, ¿no? Entonces sería lo ideal que quizá sí que puede ser útil que haya alguna persona con más experiencia en la enfermedad que pueda contar alguna cosa más, pero generalmente que el momento evolutivo sea el mismo, ¿no? Para todos. Es muy importante también el número de personas. Se dice que de 6 a 8, esto es lo ideal. Nosotros hemos montado grupos con 4 y hemos montado grupos con 10, porque te ves obligado a hacerlo. Pero lo ideal, lo perfecto sería de 6 a 8 personas. Porque no es ni poco ni mucho, es un número muy manejable, muy controlable. ¿Y cuál es el papel de la enfermera, de la médica, del médico, de la psicólogo? ¿Cuál es el papel nuestro? Del dirigir el grupo. Fijaos, es un grupo de autoayuda. Nosotros solo tenemos ese papel. Organizamos, lógicamente, el grupo. Es muy interesante entrevistar previamente a las personas, ver quiénes son, tal. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un grupo para dejar de fumar donde una persona que había tenido una historia previa de intentos de suicidio entró en el grupo. No se le hizo la entrevista previa porque entró de manera tempestuosa, ¿no? Entró de repente en el grupo y bueno, pues dinamizaba excesivamente las sesiones con su problemática suicida, lo cual no era el objetivo del grupo, que sería maravilloso hacer un grupo con personas con ideas suicidas para trabajar el tema del suicidio, y esto lo hablaremos en otras entregas, porque es muy interesante, y el tema del suicidio hay que hablarlo siempre, ¿vale? Pero bien hablado.
Pero no era el momento. No era el momento, porque si lo queremos hablar bien hablado, no era el momento. Entonces lo que invitamos a esta persona fue a hacer unas sesiones individuales con nosotros, ¿vale? Donde pudiera desahogarse, donde pudiera contar, donde pudiera compartir su experiencia, pero no en un grupo para dejar de fumar, donde no era el lugar correcto. Entonces, muy interesante hacer la entrevista previa, donde observas las características de la persona y la incluyes en el grupo, o la incluyes en otro grupo, ¿vale? O quizá no es el grupo lo que necesita esta persona y necesita otra cosa. Pero bueno, muy interesante la entrevista previa. Entonces, nuestro papel es ese: organizar el grupo, hacer las entrevistas previas, ver si la persona se puede beneficiar y puede beneficiar a otros de su inclusión en el grupo o no, y luego un poco también decir las normas del grupo, y las normas del grupo son muy importantes, entre las cuales una de las más importantes es la confidencialidad. Es decir, lo que se dice en el grupo, lo que se habla ahí, se queda ahí, y esto es muy importante. Y en temas tan banales como dejar de fumar, por ejemplo, nos hemos encontrado con que llega una persona y dice: jolín, se ha enterado todo el pueblo de que estoy dejando de fumar y yo quería hacerlo por mí misma y quería que nadie se enterara, ¿no? Pues esto es una norma básica. No se habla fuera de lo que ocurre en el grupo, y a veces en el grupo se hablan de cosas porque se crea un clima de confianza, se crea un clima muy intenso muchas veces. Muchas veces surgen temas que no las hablarías en un bar o no las hablarías con tu familia. Y surgen. Y eso se tiene que quedar ahí. Esto es muy importante. Y desgraciadamente, nosotros, al menos en España, que es lo que yo conozco, no tenemos una cultura de confidencialidad. No la tenemos. No la tenemos. Y haremos un vídeo sobre esto, ¿vale? Sobre la cultura de confidencialidad, que es muy importante. Pero eso hay que recalcarlo. La segunda norma es que todos tienen que, no es que tengan que hablar. Si no te sientes bien y no quieres hablar, no pasa nada, pero que todos tienen derecho a hablar, ¿vale? Y pocas normas más, pocas normas más. La puntualidad es otra de las normas. Si te has comprometido, porque claro, de mí, yo dependo de ti y tú dependes de mí. Por tanto, si yo me he comprometido, intentaré venir a todas las sesiones, que no tienen que ser muchas, 5 o 6 sesiones es un grupo que puede funcionar bien, porque no llega a cansarse la persona. La duración de las sesiones no debería de exceder 1 hora, 1 hora y cuarto, ¿vale? Para no hacerse excesivamente pesadas. Es mejor que la gente se quede con ganas a que se llegue al tedio, se llegue a, bueno, ya estamos aquí, ya no sabemos qué más decir, ¿no? Aunque ya veréis cuando los montéis. Y mucha gente tiene miedo, muchos de nosotros tenemos miedo de montar el grupo y que el grupo se quede callado y no hay nadie. Y esto no ocurre. Ya os digo yo que esto no ocurre, porque todo el mundo quiere, necesita expresión. Habrá gente que no y habrá gente que sí, pero al final el grupo, como son 6 personas, se mueve y no tenéis que hacer absolutamente nada. Bien, excepto lo que voy a decir ahora, que es muy importante. La función del profesional, digamos, ¿vale? Es un dinamizador, ¿vale? Se preocupa de la dinámica del grupo, no se preocupa del contenido de lo que se habla. No. Sí que es verdad que si el grupo se estanca en un tema y no avanza, se puede lanzar, porque la persona que está dirigiendo el grupo conoce la temática y entonces puede lanzar. Estamos haciendo un grupo con personas en duelo, por ejemplo, y entonces podemos hablar: oye, ¿y os habéis planteado alguna vez el tema de la culpa? O sea, porque el tema de la culpa ocurre frecuentemente. ¿Podéis decirme lo que habéis sentido vosotros a este respecto? Porque no está saliendo el tema y pienso que quizá podría ser interesante. Lo puedo lanzar. Eso sí, eso lo hacemos, ¿vale? Pero poco más. Es decir, el grupo es el que se autogestiona y sacan sus temas y van explorando. Y al final van saliendo temas, ¿vale? Lo que no hacemos nunca es quitarle sentido a alguna cuestión. Mirad, ¿qué estoy diciendo? Nosotros montamos un grupo con familiares de pacientes con enfermedad avanzada oncológica, y este grupo de enlaces familiares
Y entonces éramos dos enfermeros y el otro enfermero que estaba, que no había montado nunca un grupo, pues estaba ahí, ¿no? Estábamos todos muy a gustito, ¿no? Ahí con nuestro grupito, los familiares hablaban. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra unidad. Yo, por lo menos, estoy muy orgulloso, y mi compañero igual, muy orgullosos de nuestra unidad porque es una unidad que creemos que funcionaba muy bien, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que los pacientes en un momento dado empezaron a criticar la unidad. Empezaban a criticar a las enfermeras, empezaban a criticar a los médicos, empezaban a criticarnos a nosotros, ¿no? Y eso no importa. Eso no importa, es que no importa. Quiero decir, eso ha surgido porque hay una inquietud en estos familiares. Entonces mi compañero se enfadó y empezó a decir, pero es que esto no es así. Y no discutió fuerte ni discutió mal, pero discutió. Y eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. No, porque eso es un cierra-ostras, ¿os acordáis? Eso es un cierra-ostras. Lo que tenemos que hacer es pues dejar que el grupo los critique. Es que no somos perfectos, es que no lo hacemos todo bien, es que tenemos crítica. Entonces eso es importante y eso forma parte del desahogo. Si yo soy capaz de aceptar eso, ¿vale? Pues es maravilloso porque esas personas sabrán que me pueden decir las cosas que piensan. Y esto es importante. Entonces, otro de los puntos fundamentales del dinamizador, de la persona que está ahí, del director de la orquesta, es controlar un poquito los tiempos. Sabéis que en un grupo de 6 u 8 personas siempre hay uno o dos que hablan mucho. Siempre lo hay. Y uno o dos que no hablan nada. Entonces la historia está en hacer un balance, ¿no? Es decir, oye Andrés, es súper interesante lo que estás diciendo y me gustaría también saber lo que piensa Lucía acerca de esto. Lucía, ¿tú puedes decirnos algo acerca de esto? Porque la verdad es que Andrés nos ha dicho varias cosas muy interesantes. ¿Qué te parecen a ti? ¿No? Y entonces paras un poquito a Andrés, que se estaba pasando ya, ¿no? Porque parece que solo es de él, y le das un poquito de protagonismo a Lucía, que estaba ahí calladita y que no decía nada. Este sí que es nuestro papel, ¿vale? Un poquito ver que todo el mundo participa, que todo el mundo se beneficia del grupo. Los grupos hay, pues está el que habla mucho, está el que no habla nada, y luego siempre hay también una persona que se llama el prosumer. No está siempre, pero muchas veces está. Y es una persona que se dedica a probar cosas, ¿vale? Viene esto de consumer, de consumidor, pero es un pro. Pues un consumidor pro. Lo hace para beneficiar. Es una persona que está probando cosas y luego llega al grupo y las cuenta, ¿no? Porque, pues, imagínate que somos un grupo de pacientes con cáncer avanzado y esta persona ha probado la acupuntura y te la cuenta y tal, y intenta un poquito dinamizar el grupo contando su experiencia, pero al día siguiente te viene con la relajación, otro día con la visualización, otro día con el yoga, otro día con el mindfulness, otro día con el tai chi y bueno, tenemos que saber que existe este tipo de persona, que es una persona que intenta ayudar a otros a base de su experiencia. Interesante persona, pero que a veces pues, puede un poco dinamitar, en vez de dinamitar el grupo. Hay que tenerlo en cuenta también, hay que darle su valor, pero no hay que dejar que acapare toda la atención del grupo. ¿Vale? Bueno, el mensaje desde aquí hoy es que montar un grupo de autoayuda no es tan difícil. Sí que es verdad que en nuestras horas de trabajo a veces es imposible y coger horas de fuera pues es muy demandante para la vida personal de uno, pero si pudiéramos hacerlo, si pudiéramos contar con la ayuda de nuestros compañeros, etcétera, etcétera, yo creo que en la vida profesional de cualquier enfermera, médico, psicóloga, trabajadora social, lo que sea, montar un grupo es muy enriquecedor para las personas, muy enriquecedor para ti, muy importante porque les ayuda muchísimo y es una experiencia que ellos no van a olvidar nunca. Una experiencia que no es ir a Euro Disney, pero es mejor porque sirve mucho. Así que nada, yo lo dejo ahí y si os apetece montar un grupo, hacerlo. No tiene iatrogenia, prácticamente es una cosa que se hace y te puede gustar, te puede no gustar, pues mira, a mí no me ha servido, a mí sí, pero no tiene iatrogenia, no es malo, ¿vale? Así que ánimo a por él.
Un abrazo. Y recordar que no solo la muerte, sino que todas estas cosas son de vital importancia porque pueden ayudar a otros. Así que nada, vamos a ello. Chao.